Buen día muchachos, hoy vamos a realizar las progresiones aritméticas. Recuerden que este es material preparado para matemáticas IB en la materia de análisis y enfoque, nivel medio o nivel superior. Veamos. Una progresión aritmética se obtiene cuando los términos están siempre con una diferencia en común. Siempre se está sumando o se está restando la misma cantidad. De hecho, la definición dice que cuando tienen una diferencia en común. Recuerde, el valor que se suma o se resta, si siempre es el mismo, se tiene una progresión aritmética. Por ejemplo, veamos esa sucesión: 7, 4, 1, menos 2. Entonces, evidentemente, podemos observar que se está restando 3 siempre a cada término para poder llegar al siguiente. Esto es una progresión aritmética cuya diferencia es menos 3. Recuerden que la operación que se hace para obtener la diferencia es restar un término menos el anterior. O recuerden que es lo que se está haciendo para obtener el siguiente término. Hay que restar 3, diferencia menos 3. Sin embargo, hay una ecuación para poder hallar la diferencia. UN, que significa un término, menos UN menos 1, que significa el término anterior. O sea que la diferencia se la obtiene restando dos términos. Por ejemplo, pudo haber sido 1 menos 4, menos 3, o menos 2 menos 1, menos 3, o 4 menos 7, menos 3. Así se obtiene la diferencia. Bueno, el primer término no hay como restarlo con ninguno porque no hay un anterior. ¿Sí? Entonces allí hemos colocado también entre paréntesis qué quiere decir, ¿no? Un término menos el anterior. Pero ¿qué ocurre cuando no se tienen términos consecutivos? Porque cuando se tienen términos consecutivos es fácil. Se resta uno menos el anterior y se acabó. Pero ¿qué pasa cuando los términos no son consecutivos? Allí hay una nueva ecuación que se puede usar, que es la siguiente. ¿Qué dice esta ecuación? Esta ecuación dice: hay que restar dos términos, UN menos UM. Hay que restar dos términos cualquiera, los dos términos que se tengan que no sean consecutivos. En el numerador se los resta los términos y en el denominador se restan las posiciones, N menos M, las posiciones de los términos. Entonces, recuerden, arriba se restan los términos y abajo se restan las posiciones. Estas dos ecuaciones que están aquí no aparecen en el cuadernillo de fórmulas. Entonces tienen que o sabérselas, aprendérselas, pero en algún momento van a tener que usarlas y recuerden que no están en el formulario. Términos de la progresión. ¿Qué pasa cuando queremos encontrar los términos en una progresión aritmética? Recuerden que estamos hablando de progresiones aritméticas. Cuando se quiere encontrar los términos, hay una ecuación para poder encontrar esos términos que dice UN es igual al primer término más N menos 1 por la diferencia. Recuerden, UN es el término que se está buscando, U1 es el primer término más N es la posición del término que se está buscando, menos 1 por la diferencia. Entonces aquí colocamos lo que representa cada uno. N representa la posición del término, D representa la diferencia, UN representa el término ubicado en la posición N que se está buscando. Esta ecuación sí aparece en el cuadernillo de fórmulas. De hecho está en la página 3 y aquí está el enésimo término de una progresión aritmética y ahí está la ecuación. Vamos a hacer un ejercicio como ejemplo. Hay el 12º término de la siguiente progresión aritmética. Es importante que el tema me indique que es una progresión aritmética para saber que podemos utilizar la ecuación que teníamos hace un momentito. Entonces, primero hallar la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? Aquí suele haber alguna confusión. Dice, menos 17 hay que restarle 3. A ver, ¿restar o sumar? No, pero que son negativos, hay que restar. No, a ver, es muy importante. Si se dan cuenta, los términos están cada vez subiendo. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que la diferencia es positiva. Sin embargo, si tiene algún error, alguna confusión o algo no le cuadra, utilice la ecuación de la diferencia, que dice un término menos el anterior. Y cojamos dos términos consecutivos y restemos uno menos el anterior. Por ejemplo, pudo haber sido menos 11 menos 14. O puede ser menos 14 menos 17. Recuerde que el menos es de la operación y el otro menos que está aquí es del número. Y aquí tenemos la diferencia: menos 14 menos de la operación, el primer término, menos 17. Y esta operación, recuerde que aquí así hace más 17 menos 14, la diferencia queda
3 positivo. Recuerde que no es necesario colocar el más. Lo he colocado en este momento para que recuerde que es positivo y que se está sumando. Pero el tema no me pedía la diferencia, el tema me pedía el 12º término. Entonces la diferencia era necesaria porque en la ecuación que tenemos donde habla del término se necesita el primer término más n-1 por la diferencia. Entonces necesitábamos la diferencia. Y ya tenemos todo. El término 12º sería U12 es igual al primer término menos 17, lo tenemos en la ecuación, más n es 12, es la posición 12 menos 1 por la diferencia que es 3 positivo. Tengan mucho cuidado que a veces cuando no se coloca entre paréntesis este 3, la calculadora, en el caso que esté usando la calculadora, no le hace la operación, le dice que hay un error de sintaxis. Sí, porque cuando coloca 3 es como que no lo está colocando en ninguna operación. Hay que ponerle paréntesis para indicar que esta cantidad n-1 se está multiplicando por la diferencia. Entonces, haciendo esa operación, el término 12º es 16. Veamos otro ejercicio. Hay la diferencia y U1 y el primer término de la sucesión aritmética si es que el tercer término U3 es igual a 7 y el sexto término U6 es igual a 22. Miren, me están dando términos que no son consecutivos, el tercero y el sexto término, 7 y 22. En este caso alguien dirá, pues sí, pero no está muy alejado de 3 al 6, ahí vamos tanteando la diferencia, tratando de ver cuál es la diferencia. Sí, pero hay ejercicios en que no me dan términos tan cercanos. Me puede dar el 12º y el 23º. Entonces hay que ver qué se hace en ese tipo de ejercicios. Entonces, como tenemos esto, recuerde que aquella ecuación de la diferencia, cuando no se tienen los términos consecutivos, la diferencia se encontraba en el numerador restando los términos y en el denominador restando las posiciones de los términos. Es decir, arriba 22 menos 7 los términos y abajo la posición del 22 que es 6 menos la posición del 7 que es 3, me queda 15,3, diferencia es igual a 5, positiva. Pero el tema me pedía el primer término. ¿Qué hacemos en esos casos? Como ya conozco un término, el tercero o el sexto, cualquiera de los dos se puede usar, planteamos la ecuación como que se quisiera hallar ese tercer término, pero es que lo conocemos en este caso. Entonces mire, tercer término es igual a primer término más 3, que es la posición menos 1 por la diferencia 5. Entonces, y aquí la ecuación queda básicamente para despejar U1, porque el tercer término lo conocemos. Y tendríamos esto. 7 es igual al primer término más 2 por 5, que queda esta operación. Se hace la operación y me queda que el primer término es menos 3. Entonces, término menos 3, el tercer término 7, el sexto término 22, la diferencia es 5. Veamos ahora algunas consideraciones que debemos conocer sobre las progresiones aritméticas. Por ejemplo, primero, la progresión aritmética puede ser ascendente o descendente, es decir, pueden estar cada vez los términos subiendo o cada vez bajando. Eso sí, si está subiendo siempre subirá y si está bajando siempre bajará. No es que en algún momento va a dejar de subir y baja, va a dejar de bajar y sube, no. Siempre sube o siempre baja. Y de eso va a depender la diferencia. Miren esta sucesión simple, 2, 5, 8, 11, claro, la diferencia positiva 3. Recuerda que no es necesario colocar ese más. Veamos esta diferencia, esta progresión, 100, 90, 80, 70, la diferencia es menos 10 porque es el número que se le está sumando restando para hallar el siguiente. O si no, recuerde utilizar la ecuación, un término menos el anterior, por ejemplo 70 menos 80, eso le va a quedar menos 10. Entonces, las sucesiones pueden subir o bajar, siempre suben o siempre bajan. Siguiente consideración, puede tomar números positivos o negativos, de hecho puede tomar el 0 la progresión. Miren esa de ahí, 15, 11, se está disminuyendo 4, 7, 3, menos 1, menos 5 y aquí se va de largo con los números negativos. Entonces en la misma progresión hay términos positivos, términos negativos y en algún caso, dependiendo del ejercicio, puede aparecer el 0 incluso como un término de la sucesión. En este caso la diferencia menos 4. La diferencia puede ser cualquier número excepto 0. Claro, es que si la diferencia es 0, lo que se tiene es que los términos son los mismos. Así, qué sé yo, empieza con 7 y siempre será 7, 7, 7, 7, 7 porque la diferencia es 0. Entonces puede ser positivo o negativo. Cuando decimos cualquier número es que incluso puede ser una fracción, puede ser un decimal. Veamos esta progresión. 6, 3.5, 1, si se dan cuenta está bajando, la diferencia debe ser negativa. Menos 1.5,
menos 4. Cuando en este ejercicio se complica en ver cómo se obtiene la diferencia, haga la operación. Coge un término y réstele el anterior. Por ejemplo, puede ser 1 menos 3.5 o 3.5 menos 6 o menos 4 menos 1.5 y le va a quedar que la diferencia, recuerde que está disminuyendo, la diferencia debe ser negativa y la diferencia en este caso queda menos 2.5. Esa era una ecuación para los términos de la sucesión. Sin embargo, también tenemos ecuación para la suma de términos de la progresión. Entonces, para la suma de términos de la progresión tenemos una ecuación que aparece en el cuadernillo también y de hecho son dos ecuaciones. Allí tenemos la ecuación, dice la suma de los n términos, recuerde que n es la cantidad de términos, la suma de los 7 primeros términos, si en este caso me pide 7. Y ojo con algo, de los primeros 7 términos. ¿Qué quiere decir eso? Que esta ecuación, el resultado que le arroje será la suma desde el primer término hasta el séptimo, si es que queremos ese 7. Desde el primero hasta el que nos esté pidiendo. No es que me encuentre desde el tercero hasta el quinto o desde el tercero hasta el octavo, no, desde el primero. Tenemos esta ecuación que dice n medios. N es la posición o la cantidad de términos. Si me piden la suma de los 7 primeros términos, 7 sobre 2 por 2 veces el primer término más n menos 1 por la diferencia. Aquí se parece la ecuación a la de encontrar un término de la progresión. Ahora, recuerde, n es la cantidad de términos a sumar, U1 el primer término de la diferencia. Esa es una de las ecuaciones que aparece en el cuadernillo. La otra ecuación es esta, n medios por el primer término más el término ubicado en la posición n. Es decir, si quieres sumar los 10 primeros términos, necesitamos conocer el primer término y el término que está ubicado en la posición 10. Es decir, el último término hasta el cual queremos hacer la suma. Si queremos encontrar la suma de los 25 primeros términos, el primer término más el término ubicado en la posición 25. Recuerde, n es la cantidad de términos. En ese caso sería 25. U1 el primer término y UN es el último término, el término ubicado en la posición hasta el cual se quiere hacer la suma. Estas dos ecuaciones aparecen en el cuadernillo de fórmulas, debajo de donde aparecían las ecuaciones para el término de la sucesión. Veamos un ejercicio que apareció en la prueba de noviembre de 2024, en la prueba 1 de hecho. Análisis y enfoque. Miren lo que dice el tema. Sea una progresión aritmética donde U10 significa el término ubicado en la posición 10 es 16. El décimo término es 16. Y S25, esto significa la suma desde el primer término hasta el término ubicado en la posición 25. La suma de los 25 primeros términos es 100. Halle el valor de K para el cual U sub K es igual a 0. Esto quiere decir que hay la posición para el cual el término ubicado en esa posición es 0. Eso es lo que el tema me está pidiendo. La posición K donde el término ubicado en esa posición es 0. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Siempre encontrar el primer término U1 y la diferencia. Porque acuérdense que las ecuaciones de los términos usan U1 y la diferencia. Igual el tema de la ecuación para la suma de los términos. Entonces, aquí tenemos dos informaciones. Tenemos un término y tenemos la suma de los términos. Entonces tenemos que usar las ecuaciones que se tiene de esos valores. En este caso, vamos a usar la ecuación para el término. U sub n es igual a U1 más n menos 1 por la diferencia. En este caso, U sub 10 es igual al primer término que no conocemos más 10 menos 1 por la diferencia. No conocemos la diferencia tampoco, pero n sí conocemos. U sub 10, n es 10. Y el U sub 10 me dice que es 16 el tema. Entonces reemplazando aquí sería 16 igual al primer término más 10 menos 1, 9 por la diferencia de. Me queda una ecuación con dos incógnitas. Necesitamos otra ecuación que va a salir de la información que tenemos de la suma de términos. Entonces usamos la ecuación n medios es igual a 2 veces el primer término más n menos 1 por la diferencia. En este caso n es 25, la suma de los 25 primeros términos. Entonces sería n25 sobre 2, 2 veces el primer término que no conocemos más n25 menos 1 por la diferencia que tampoco conocemos. Pero sí conocemos que S25 es 100. Entonces reemplazando eso me quedaría 25 medios, 2 veces el primer término más 24 por la diferencia. Aquí necesitamos hacer estas operaciones para que nos quede la ecuación sencilla con el primer término de la diferencia.
Sin embargo, algunos dirán, bueno, multiplico por 25, luego divido para 2. No necesariamente haga la multiplicación primero, porque la multiplicación lo que hace es hacer los números cada vez más grandes. Generalmente, casi siempre uno debe usar las operaciones que me hagan los números más pequeños. Acuérdese que en este tema no se usa calculadora, los números más pequeños. En ese caso, el 25 que está aquí multiplicando a toda este paréntesis, lo paso al otro lado, a dividir. 100 dividido por 25, 4. Y este 2 que está dividiendo, sí lo meto dentro de la operación, porque como está dividiendo lo va a hacer más pequeño. Entonces el 2 va a quedar debajo del 2 sub 1 más debajo del 24d sobre 2. Entonces, haciendo esa operación, me quedaría 4 igual al primer término más 12 veces la diferencia. Miren, una ecuación simple donde tenemos el primer término y la diferencia, valores desconocidos. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a escribir las ecuaciones. 16 igual a primero más 9d y la otra ecuación que tenemos aquí. Entonces, ¿qué hacer en este tipo? Bueno, existen diferentes formas de solucionar ecuaciones. Yo aquí lo que voy a hacer es una resta de ecuaciones, porque veo que cuando resto u1 y acá también tengo u1, se me va a desaparecer u1, pero me va a quedar una ecuación con la diferencia. Voy a restar los términos y me quedaría 16 menos 4, 12. U1 menos 1 se va U1 y me quedaría 9 menos 12d menos 3d. De aquí ya podemos saber que la diferencia es menos 4, es decir, se está restando 4 veces cada término, diferencia menos 4. Tengamos esa información allí. Ahora también recuerda que necesitamos conocer el primer término, que lo vamos a sacar de cualquiera de las dos ecuaciones que teníamos anteriormente. Voy a usar por ejemplo esta que dice 4 y si reemplazo me quedaría 4 primer término más 12 por la diferencia que es menos 4. Al reemplazar y hacer la operación me va a quedar que el primer término es 52, es un valor positivo, 52. Ya tenemos el primer término y tenemos la diferencia. Entonces ahora regresamos a la ecuación y recuerde que la ecuación me dice por el cual u sub k. Entonces el tema me está diciendo que el término, no me habla aquí de suma, el término, por lo tanto voy a utilizar la ecuación que me dice para el término u sub k es igual al primero más k menos 1. Básicamente es una sustitución, no me decía n, me dice k menos 1 por la diferencia. Y sabemos que u sub k es 0, primer término sabemos que es 52, k desconocido, de hecho es lo que el tema me pide, menos 1 por la diferencia menos 4. Haciendo esta operación, pasando a restar, sumar, hacer la operación para despejar k me queda 14. Es decir, el término ubicado en la posición 14 es 0. Claro, de hecho podemos comprobarlo. El décimo término es 16. Como la diferencia es menos 4, el siguiente sería 12 y el siguiente es el de la posición 11. El doceavo término, podríamos decir, sería 4 menos 8. El término 13 sería 4 y el término 14 sería 0. Se comprueba que efectivamente eso queda en el ejercicio. ¿Dónde podemos utilizar o dónde aparecen las aplicaciones sobre estas progresiones aritméticas? Aparece generalmente en los temas que habla de interés simple y básicamente en aquellos ejercicios donde la cantidad que se esté sumando siempre sea una constante. Que Juan corre alrededor de una pista y cada vez se demora 5 minutos más. Entonces se demora ahorita 5, luego 10, 15, 20. Entonces se demora 5 minutos más a partir de 5 cada vez. Entonces, como sabemos que la cantidad que se suma es una cantidad constante, eso representa una progresión aritmética. Entonces, todo evento que sume una cantidad constante será una progresión aritmética. Bien, revisando las gráficas que se obtienen en una sucesión aritmética, podemos darnos cuenta de lo siguiente. Primero, consideremos unos términos de la progresión. Menos 0,5, voy a tener unos negativos, unos positivos, 0, 0.5, 1, 1.5, 2 y así sucesivamente. Como podemos notar, la diferencia va a ser 0.5, el primer término es menos 0.5. Vamos a colocar unas tablas donde tenemos esto, la posición, los términos y la suma de términos. Usamos la calculadora y allí tenemos la posición, los términos y la suma de términos. Observen que hasta el primer término la suma obviamente seguirá siendo menos 0.5. Con el segundo término que es 0, la suma sigue siendo la misma. Con el tercer término que es 0.5, la suma se hace 0 y así sucesivamente. Si graficamos esta tabla, obtenemos lo siguiente.
pero no se puede notar muy bien en los puntos. Entonces hagamos una ampliación y allí tenemos lo que corresponde a los términos de la progresión aritmética. Como les mencionaba, que sigue una diferencia constante. Esto es una recta, una línea, mientras que la suma de términos queda una curva. De hecho, esa curva será una cuadrática, mientras que la de los términos será una lineal. Veamos este ejercicio. Dice, el 1 de enero de un año dado, un año cualquiera, Eva deposita $25,000 en una cuenta bancaria nueva. La cuenta gana un 5% de interés simple. ¿Qué quiere decir eso? Que el 5% que se calcule al inicio siempre será esa misma cantidad. Si salen $10, siempre se sumarán $10 cada año. Dice sobre los 25 iniciales. No, recuerde que 5% de los 25 iniciales. Al inicio de cada año siguiente, las cantidades que hay en la cuenta bancaria al inicio de cada año forman una progresión aritmética. El tema me lo dice. Hay la diferencia en común. Bueno, la diferencia es la cantidad que se suma o se resta. En este caso, la cuenta gana, se suma un 5%. Calculemos el 5% de 25,000 y me quedaría 25,000 por 0.05, que es el 5%, es igual a 1.250. Es decir, todos los años suma $1.250 para empezar el año siguiente. O sea, al finalizar un año, $1.250 más. Alternativa B, el tema me da una información previamente y dice, al cabo de K años completos, la cantidad que Eva tiene en la cuenta será por primera vez mayor a 44,000. Es decir, inició con 25,000 y se suman todos los años 1.250. En algún momento será más que 44,000. Hay el valor de K, o sea, cuántos años hay para llegar a este valor de K. De hecho, hay algunas maneras de poder encontrar ese valor de K. Pero evidentemente lo que sí va a ocurrir es que deberíamos encontrar cuándo se da eso. Como sabemos que se suma 1.250 cada año a partir de los 25,000, es una ecuación sencilla. 44,000 es igual a 25,000 más 1.250 por K. Ahora, resulta que aquí queda cuando sea exactamente igual a 44,000. El tema me dice cuando sea mayor. Encontramos el valor de K, me queda 15,2. Como me decía, que sea mayor a 44,000 y la cantidad de años completos, porque en este caso tendríamos 15.2 años, sería lo que se tiene para que sean exactamente igual a 44,000. Pero el tema me hablaba de que sea mayor a 44,000 y años completos, entonces evidentemente debería ser 16. Bien, hasta una próxima clase. Por favor, denle like si les pareció interesante el tema. Compártanlo con sus amigos que estén tomando la materia de IB. Sirve para análisis de enfoque, aplicaciones e interpretaciones nivel medio y nivel superior. Suscríbanse y nos quedamos hasta allí. Hasta una próxima clase. Hasta luego.